La zona de Baruta le va a tocar a él en razón geográfica por lo siguiente. En función de los servicios que había prestado Alonso Andrea de Ledesma al proceso de la pacificación y conquista de Caracas, dice que el rey ha decidido que la gente que haga esto sea remunerado y gratificado por sus trabajos y servicios. Él había casado con Francisca Mateos en la ciudad del Tocuyo, de cual dicha unión era vecino del Tocuyo. De dicha unión nacieron siete hijos que después se van a residenciar en Santiago de León. Toda esa corte de familia tenía que traérsela a tomar posesión de la encomienda. Y se trajo algo que nosotros los baruteños nos sentimos muy felices que se la trajera. Se trajo la imagen que aún preside el altar mayor de nuestra iglesia parroquial, que es la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es una imagen que hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. La estuvo paseando por estas tierras del centro del país Francisco Fajardo. Es una persona que roba para hacerse más rico para encontrar tesoros. Y en esa época de los que los españoles se encontraban aquí en Venezuela, atacaban muchos piratas a las costas del Caribe. Que eran los piratas, que eran los corsarios, que eran, bueno, también gente que de alguna manera reclamaba una participación en algo. Digámoslo de esta manera, la presencia de piratas y filibusteros a todo lo largo de la costa de lo que es nuestro país siempre estuvo acosada, digámoslo así, por esta actividad pirateril. Recordemos que España era acérrima enemiga de Inglaterra y viceversa. Y simplemente, digámoslo así, entre comillas, estos piratas y estos filibusteros hacían una labor de patria, repito, entre comillas. Tan es así que yo digo que con el descubrimiento empezó la Primera Guerra Mundial. Punta de lanza de todas esas guerras eran las flotas de piratas y de corsarios que iban a los mares americanos a robarle el tesoro de las Indias a América. Entonces, en gran parte la historia de estos 5 siglos tiene que ver con esa batalla planetaria que se dio en el Atlántico y en el Caribe y cuyas avanzadas fueron las legiones de los demonios del mar, de los llamados piratas o corsarios. De hecho, eran individuos que actuaban en absoluta connivencia con los reyes europeos. Ese cordón litoral nuestro, la fachada atlántica, la fachada caribeña, fue muy apetecida por los piratas. Toda la parte, sobre todo Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira, fueron constantemente asediadas por piratas. Hubo hechos realmente notables de defensa de La Guaira. La Guaira tenía una cadena defensiva de castillos y baluartes, en el cual había un sistema muy sencillo, que era que en el momento que ese baluarte verificaba que un barco extraño frente al puerto, empezaba a lanzar señales, que era una especie de almenaras o cohetes. Cuando llegaban los piratas, había unos vigías que estaban en los castillos vigilando para cuando llegaran. Y ellos siempre anunciaban la alarma, disparando 2 tiros al aire. En mayo de 1795 se logra ubicar a través de los vigías de La Guaira que barcos piratas se acercan a la rada del puerto. Los corsarios ingleses invadieron, como se sabe en una etapa de la historia, eso fue hacia finales del siglo XVI. La ciudad es invadida por los piratas que dirige un filibustero inglés llamado Amyas Preston. Y él era un corsario con el permiso real de la reina.
Caracas se emociona, en el mejor sentido de la palabra, y manda a todo el mundo, todos los hombres que suban a defender Caracas, pues, a parar a los piratas en la vía. Era idea de pararlas antes que bajaran del Ávila. Hay que acordarse que los españoles siempre buscaron fortines, o sea, manera de defender sus territorios conquistados. Y Caracas, bueno, les pareció interesante por esa misma montaña, Guaraíra Repano, que parecía un fortín natural, ¿okay? Y de alguna manera eso les daba una seguridad. Amías Preston con sus hombres, que pasaban de 100, buscaron un camino farragoso, lo que llamaban un camino secreto. Este camino farragoso y secreto supuestamente tenía un guía que era un español de apellido Villapando, y que Villapando no se sabe a ciencia cierta dónde lo consiguieron. Si lo llegaron a apresar en Cumaná, como dicen algunos datos, o simplemente lo consiguieron en La Guaira, lo secuestraron y lo subieron. Una persona que los traicionó a todos y les dijo que lo iban a estar esperando en la montaña y les enseñó otro camino. Hay tantos nombres que se le han dicho a ese que enseñó el nuevo camino, que bueno, y el nuevo camino también se llamaba mucho. Hay gente que dice que fue por Tacagua. Acá al frente, acá abajo, eso lo llaman Quebrada Seca. Y Quebrada Seca, el camino del banqueo, pero ese es el camino de los indios caribes de la nación Tarma, que venían de Carayaca y se unían con Tacagua y a su vez con Caracas. Pero la llegada de Amías Preston con estos piratas a Santiago de León de Caracas se cuenta de que fue algo sumamente difícil, porque estos caminos eran unas trochas de indios que eran sumamente difíciles poderlas escalar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces trajinar con armas y trajinar con una serie de cosas se le hizo sumamente difícil, que creo que los piratas no lo volverán a hacer más nunca. Lo cierto es que de repente, mientras toda la gente estaba llegando a la mitad del cerro para bajar a La Guaira, los piratas estaban en la puerta de Caracas. Bajaron a la puerta de Caracas y logran llegar hasta prácticamente el teatro principal, o sea, al lado de la alcaldía mayor. Entre la alcaldía mayor y, actual, por supuesto, la alcaldía mayor y el teatro principal, ahí se acantonaron los piratas.